Mi nombre es Nicolás Soló. Yo les voy a presentar un poquito, les voy a charlar sobre ser Recovery Manager o recuperación de desastres en ambientes de tecnología, apoyándonos en las tecnologías de VMware. Lamentablemente, de todos los que se fueron presentando ustedes, el único que dijo que estaba trabajando con ser Recovery Manager era, o analizó un proyecto, era Marcelo, así que la tengo que remar de atrás. No solamente en el horario, que arranco presentando más tarde, sino que los tengo que cautivar con un poquito de todo lo que vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto con eso. Agenda. Problemática de la recuperación de desastres, ¿sí? ¿En qué estamos trabajando hoy? ¿Están trabajando? Cuénteme mínimamente un instante para entender dónde están ustedes hoy por hoy trabajando con la recuperación de desastres. ¿Tienen algún plan? ¿Lo tienen pensado? ¿Lo tienen pensado a futuro? Siempre es a futuro trabajar en esto. Sí, nosotros, bueno, particularmente yo que estoy a cargo de eso, tenemos un canal abierto con EMC por el tema de solicitar 2 equipos storage EMC para trabajar justamente con replicación, porque es lo que no tenemos ahora. Okay. En principio, primero y principal, no tenemos sitio de contingencia. Hoy por hoy no tenés un sitio de contingencia. No tenemos el centro de datos y no tenemos un lugar remoto por contingencia. Okay. Se va a utilizar un lugar remoto ahora, que se está viendo bien dónde, y la idea es, en principio, adquirir 2 dispositivos storage que soporten replicación y trabajar justamente con SRM. Buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, yo, aparte de lo que es contingencia local, digamos, de redundancia y duplicación, nosotros tenemos toda una réplica de un equipamiento idéntico en el edificio de enfrente. Ah, bien. Exactamente igual. Exactamente igual. Buenísimo. Ahora vamos a charlar un poco de eso. Trabajo, todo. Vamos a charlar un poco de ese tema. Sí, y bueno, y eso sería... ¿Y funciona? ¿Lo probaron? Sí, cada tanto, una vez por mes hacemos un... Igual, eso está permanentemente actualizándose. Muy bien. Una vez por mes hacemos un simulacro para ver que funcione. Me suena demasiado bueno. No tenemos esas cosas. Habrá otras que son muy malas. No, pero no porque sea ministerio, sino porque realmente lo estén haciendo mes a mes y lo estén llevando y lo estén actualizando. Podemos hacer estas cosas. Buenísimo. No tenemos algo similar a ello, tenemos un site de contingencia, estos replicados y se prueban bastante seguido. Bien. Por normas internas. Claro. Hace unos meses hicimos una presentación muy similar a esta, donde presentamos también lo que era BDI, lo que era recuperación de desastres, y ha sido una mesa muy similar a ustedes, a la cantidad de gente y las empresas y organizaciones que estaban presentes. Nadie levantó la mano para decir yo tengo algo en marcha o tengo pensado poner algo, entonces nada, la tuve que remar un poco. Ahora me siento un poco mejor. Bien, vamos a hablar un poquito de la problemática, vamos a dar una introducción a ser Recovery Manager para entender un poquito más los beneficios que tiene la solución de VMware. Un poco de arquitectura, ¿sí? Para que entiendan los componentes, con qué se integra, con qué no se integra. Licenciamiento, un enfoque de cómo se debería enfocar un proyecto de recuperación de desastres, ¿sí? Casos prácticos y un poquito de tendencia que es esta recovery as a service. Bien, ¿qué es un desastre? Para cada uno es una definición completamente distinta. Para cada una de las personas es una cosa, para una organización es otra cosa completamente distinta. Y de organización en organización cambia completamente, ¿sí? Dependiendo de la naturalidad o de el consumo que nosotros hagamos de tecnología, es cómo nos va a impactar a nosotros, ¿sí? Un incidente. Generalmente definimos como desastre algo que está relacionado con la naturaleza. Puede llegar a ser un huracán, una tormenta, un terremoto, ¿sí? Si bien acá en Argentina no estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de cosas, cruzando la frontera en Chile, sí se ve muy seguido que un terremoto voltea completamente un centro de cómputo. Pero no estuvimos tan lejos hace unos meses atrás que tuvimos una tormenta bien fuerte, lo que no quiere decir que más adelante en el futuro no lleguemos a encontrarnos con alguna situación de este estilo. Eso es por la naturaleza. También tenemos humanos que por error o con intención nos dejan sin servicio, ¿sí? Algún componente de nuestra infraestructura. Ocurren algo de números, ¿sí? No me voy a poner a leer todos los números que tenemos acá, pero estos son números reales salidos de estudios. 43% de las empresas que sufren un desastre nunca vuelven a funcionar y el 29% de las que sí vuelven a funcionar en 2 años cierran.
Es fuerte esto. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa queda imposibilitada de poder acceder a sus datos o a sus servicios o a su información dentro de un centro de cómputos, tenemos un problema porque ya por los números mismos nos estamos quedando afuera. El problema que tenemos acá es que no tenemos una cultura de pensar en esto. Así como sí, todo el mundo está constantemente pendiente del desktop, pendiente del backup, pendiente de los servidores, esto es algo que se deja completamente en un segundo plano, se deja siempre para mañana y nunca se tiene contemplado para el día de hoy qué va a pasar si tenemos un incidente. Estamos cada vez subiendo aplicaciones más críticas sobre infraestructuras virtuales. Antes no teníamos esto. Hace unos 5 años atrás todo el mundo te decía, no, la virtualización es para ambientes de desarrollo y testing. Hoy por hoy las empresas están cada vez más convencidas de que las funcionalidades y los beneficios que estamos obteniendo por el lado de la virtualización pagan solos en los desafíos de poner las aplicaciones acá arriba. No tenemos datos del 2012 todavía, pero para el 2010 y 2011 estos son los valores que teníamos, ¿sí? O que estaban esperados para aplicaciones de misión crítica sobre plataformas virtuales. Hoy por hoy están corriendo misión crítica arriba de plataformas VMware, Exchange, SQL, Oracle, SAP, ¿sí? Lo tienen montado sobre plataformas virtuales. Sí. Bien. Entonces, va a estar bueno realmente. ¿Cómo manejamos estas aplicaciones de misión crítica? Generalmente son silos. Cada una de las aplicaciones tiene su propia solución de respaldo o su propia solución de replicación. ¿Esto qué me produce? ¿A qué me fuerza? A mí como gerente IT o como responsable de infraestructura. A conocer un montón de soluciones diferentes para lo que es respaldo y recuperación. Fíjense para ahora que tenemos Oracle RAC y Oracle Data Guard para la replicación. O sea, yo necesito una persona que esté no solamente operando mis bases de datos, sino que además sea especialista en lo que es backup y lo que es replicación de datos. Voy al SQL Server, tengo clustering y mirroring de base de datos. Otra vez, estoy en la misma situación, necesito un tipo que no solamente sea un DBA, sino que además sea un especialista en lo que es continuidad de la operación de las bases de datos. Exchange Server para mensajería, lo mismo para Application Servers para el Java. ¿Sí? Tenemos que trabajar sobre la disponibilidad local, la protección de datos y la recuperación de desastres. ¿Sí? Son cosas completamente distintas. La disponibilidad local, estamos hablando de tener un clúster activo-pasivo dentro del mismo sitio. Pierde un nodo, levante el otro nodo. La protección de los datos es si algún usuario borra un dato, poder ir a un backup y levantarlo. Y por último tengo Disaster Recovery, que es lo que me fuerza a mí directamente a irme hacia un sitio secundario para poder operar. Entonces, cada una de estas soluciones tiene un silo independiente para lo que es backup y recuperación. No tenemos forma de integrarlos entre ellos. ¿Cuáles son los desafíos tradicionales? Ella lo dijo muy bien. Tiene un sitio distinto con exactamente el mismo hardware para poder levantar los servicios del otro lado. ¿Sí? ¿Tenés algo que te lo automatice eso? No. Es a mano. No, por ahora no. Es artesanal, digamos. Cada vez que haces una prueba tenés que seguir un runbook, un libro de corrida para poder levantar todo tu sitio. Gastos para empezar, para los desafíos tradicionales. Necesitamos software. Yo necesito el mismo software en un sitio y en el otro. Necesito hardware, el mismo. Necesito el almacenamiento y necesito las locaciones. Planes de recuperación complejos. Yo no tengo forma de automatizarlos, son completamente a mano. A menos que yo desarrolle scripts para poder lanzar esto para que sea un híbrido entre manual y automatizado. Pero ¿qué pasa con eso? Yo desarrollo un script hoy y en el momento que yo salve ese script quedó obsoleto. ¿Por qué? Porque el negocio cambia, porque los requerimientos cambian, porque la tecnología cambia. Y si yo me olvido de actualizar un script, es muy probable que deje un servicio fuera de... o que no quede contemplado dentro del plan de recuperación a la hora de tener que irme a un sitio secundario. ¿Sí? Y sumándole a todos los gastos que tengo a la recuperación compleja, las probabilidades de que esto levante del otro lado
son muy bajas. Generalmente esto no arranca a funcionar hasta el segundo o tercer prueba del plan de recuperación. Es decir, yo lo pienso, lo implemento, lo pruebo, no me va a funcionar. Vamos de nuevo, tomo las modificaciones, las aplico, vuelvo a probar, ahí va a andar mejor y a la tercera vez ya ahí nos vamos a sentir un poco más cómodos con los resultados que estamos obteniendo a la salida de cada una de las pruebas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Sí? Generalmente no tenemos la documentación actualizada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo sumo un servidor a la plataforma y lo tengo que contemplar que tiene que levantar del otro lado, pero no lo sumo al runbook que es el libro de correo que yo tengo que ejecutar del otro lado, generalmente esto no funciona, el servicio no levanta. Es probable que dependiendo el grado del incidente, no estén las personas que operan diariamente la plataforma. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con gente que no conoce nuestra plataforma y si no están muy bien desarrollados estos libros de corrida, no lo van a poder levantar, no lo van a poder iniciar del otro lado. Entonces, ¿qué vamos a tener que esperar? ¿A que una persona llegue al centro de cómputos para poder levantar el servicio? No, no debería ser así. Una persona sin conocimientos específicos sobre nuestra plataforma debería poder levantar nuestro servicio. ¿Sí? Seguimos. Tiempos de recuperación extensos. Imaginémonos esto. Si nosotros tenemos que replicar todo el storage de un sitio al otro y después ir servidor por servidor, prestando la atención a servidor por servidor y a servicio por servicio que yo tengo que levantar del otro lado, me puede tomar horas, días, semanas para poder llegar a poner esto en marcha. Dependiendo también del volumen que tengamos. Esto es un esquema como el que yo les contaba recién. Yo desarrollo el plan, lo pienso, hago un relevamiento, lo diseñamos, lo ponemos en marcha y hacemos una primera prueba de recuperación. Entre prueba y prueba, ¿sí?, son los cambios que se van produciendo en la plataforma. Es algo natural, no lo podemos evitar. Las plataformas con las cuales estamos trabajando cambian continuamente. Cambian, crecen, les agregamos componentes todo el tiempo. O sea, es inevitable que nosotros empecemos a pensar de una manera completamente distinta a la hora de hacer un enfoque para este tipo de soluciones. Durante esta prueba de recuperación, suponiendo que esta prueba fue exitosa, entre esta prueba y esta prueba, la capacidad de recuperación no es comprobable. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió, aumentó, disminuyó, sacamos, pusimos servicios en marcha en el medio, no sabemos si esto va a funcionar. ¿Sí? Si yo empiezo a trabajar con la virtualización como complemento de mis planes de recuperación, mis tiempos se acortan. Las pruebas de recuperación de desastres se pueden hacer mucho más frecuentes y no son disruptivas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo probar a las 2 de la tarde de hoy, ahora mismo, cualquier plan de recuperación que esté basado en ser Recovery Manager sin impactar sobre la producción que estoy teniendo actualmente y que están consumiendo mis usuarios o que están consumiendo mis clientes. ¿Sí? Es un punto interesante este. Generalmente, estas pruebas en el mundo físico, esta o esta, conllevan una parada de servicio. Y de acuerdo a ciertas normativas, como pueden ser las del Banco Central, yo tenga que operar en el sitio secundario durante una X cantidad de tiempo. Supongamos que el Banco Central me dice, vos tenés que operar en el sitio secundario durante X cantidad de tiempo. Agarrar esto que yo me llevé al sitio secundario y volverlo al sitio principal es tan caótico como volver a pensar el plan de recuperación de desastres de nuevo. Es tan caótico. ¿Por qué? Porque yo tenía cosas en el sitio primario que me tuve que llevar al secundario y ahora me las tengo que volver a llevar al primario. Lleva muchísimo tiempo. Con la virtualización tengo pruebas mucho más frecuentes que me permiten a mí ser mucho más flexible a la hora de poder, digamos, mitigar cualquier cambio que no haya sido contemplado entre prueba y prueba. Bien. VMware vSphere como base para un DRP.
Básicamente lo que yo les puedo contar acá son los beneficios que venimos viendo en la virtualización hace, ¿cuánto? 6, 7 años, 8 años. Tengo consolidación, tengo reducción de requerimientos de hardware en el sitio secundario y tengo independencia del hardware. Esto es fundamental. Ella lo dijo bien claro, yo tengo hardware exactamente igual en el sitio secundario para poder levantar esto. Como yo con VMware me abstraigo del hardware sobre el cual estoy parado, para mí es mucho más simple agarrar y sacar un servidor de producción, decomisarlo y pasarlo al sitio secundario para que empiece a conformar parte de la granja de recuperación de datos que yo voy a tener en el otro sitio. ¿Sí? No necesito trabajar con el mismo hardware. No, pero tengo la misma configuración de software adentro, tengo las mismas máquinas virtuales, tengo todo. Lo único que hago todos los días es actualizar. Pero ese detalle no me lo contaste vos. Claro, pues yo Ese tengo detalle no me lo el 98% contaste. de las cosas virtualizadas. Y tengo la misma configuración en el backup que en el que uso. Bien. Real. El único tema que yo no tengo resuelto es lo que vos dijiste recién de la vuelta. El rollback, el Claro, failback. Claro, o sea, yo actualizo. Claro, y después te quiero Como ver para volver para es atrás. idéntico todo, la configuración. Sí, Yo lo actualizo todos los días, o sea, un día a lo sumo pierdo 24 horas de tal cual. información, pero se me incendia el edificio, van todos a trabajar, entran, perfecto. Sí. Ahora no tengo, para volver, bueno, ahí tendría que empezar a levantarme las máquinas y copiármelas si es que nada cambió. Ahí vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos automatizar ese proceso. Bien. Como les decía antes, tenemos independencia del sistema operativo y aplicaciones. ¿Por qué? Pues las máquinas virtuales son un conjunto de archivos que yo puedo copiar, puedo replicar, puedo manejar como quiero. Son un set de archivos que lo puedo manejar de forma muy versátil. Entonces, yo puedo tener en el sitio local o en nuestro sitio principal, ¿sí?, nuestras aplicaciones que pueden ser productivas. Acá tenemos Microsoft, tenemos Red Hat, que es nuestra producción del día de hoy. Para disponibilidad local, dentro de vSphere yo tengo High Availability, lo que conocemos como HA, Fault Tolerance, ¿sí?, donde yo tengo una máquina virtual y una máquina secundaria que en caso de perder la primaria, la segunda levanta prácticamente sin interrupción del servicio. Es un símil cluster, si le podemos decir. Tenemos vMotion, me permite a mí poder hacer tareas de mantenimiento durante el día sin tener que interrumpir con mi operación. Y tenemos para protección de información, tenemos Disaster Recovery y APIs para Data Protection, que me permite a mí integrar mis soluciones de backup con la infraestructura virtual. Y en el sitio secundario yo podría estar corriendo, hoy por hoy, todo mi ambiente de desarrollo, testing y QA, ¿sí?, y tener una implementación de CR Recovery Manager para poder hacer un vuelco del servicio hacia ese sitio en caso de necesitar. Pero yo en ningún momento tengo, digamos, una plataforma inutilizada, sino que le estoy dando uso para lo que sería desarrollo, testing y QA. Bien. CR Recovery Manager. CR Recovery Manager es una aplicación de VMware, es una herramienta de VMware que nos permite a nosotros tomar todo el valor que nos aporta la virtualización y llevarlo al mundo de la recuperación de desastres. No va a trabajar con backups, no va a trabajar con ambiente físico, solamente tiene un foco puesto en el ambiente virtual en el que estamos trabajando. Ninguna herramienta que ustedes... Si alguien les dice que una herramienta de recuperación de desastres les va a cubrir cualquier necesidad que ustedes tengan, no le crean. Eso tiene foco en lo que es el mundo de la virtualización, ¿sí? Después tenemos que hacer análisis de dependencias externas de ambiente físico, dependencias externas de comunicaciones, dependencias externas de ambiente físico que vamos a necesitar. Ambiente físico no me refiero solamente a un rack para poder correr esto. Me refiero a escritorios donde trabaje la gente, análisis de procesos que puedan llegar a depender de algo externo. VMware todo eso no se los va a resolver de ninguna manera, pero sí lo que tenemos es la capacidad de automatizar los procesos de recuperación de desastres. ¿Esto qué quiere decir? Que estos runbooks que yo tenía a mano antes, donde yo llegaba al sitio secundario, donde decía, tengo un problema, te habilitaba la entrada al sitio secundario y tenías un manual que te decía cómo comenzar el proceso de recuperación, y ese manual era de 700 páginas, hoy la primera hoja del manual puede llegar a ser ejecutar este comando en CR Recovery Manager para empezar con el proceso de recuperación. ¿Sí?
automatizamos el proceso de recuperación, automatizamos el orden de inicio de las máquinas. Tal vez en 20 máquinas virtuales, en 10 máquinas virtuales, esto no mueve la aguja. Ahora, cuando yo tengo 300, 400, 500 máquinas virtuales, a ver cuál arranca primero y cuál arranca después, es un caos. No por el orden de que arranquen las máquinas virtuales, sino por los servicios que esas máquinas virtuales corren arriba. Si yo arranco primero el web server, pero no estoy levantando el motor de base de datos, el web server no va a poder hacer nada perdona. El application server no va a poder hacer nada si no tiene el motor de base de datos de backend. Como les decía, yo estoy automatizando el proceso, entonces ¿qué pasa? Yo me puedo desentender de lo que es el inicio de las máquinas virtuales o el inicio de los servicios en el sitio secundario y empezar a hacer foco en otro tipo de actividades, como por ejemplo, llamar a la empresa de comunicaciones para que me migre los enlaces del sitio principal al sitio secundario en caso de que yo tenga que hacer un movimiento del servicio. Puedo empezar a avisar al resto de las áreas que tienen que empezar a operar desde otro sitio en el medio. Hay un montón de actividades que están metidas dentro de lo que es la recuperación de desastres, pero que no son tenidas en cuenta hasta que yo lo tengo que realizar. Entonces, yo estoy cambiando de semanas a minutos, ¿sí?, la puesta en marcha del sitio secundario con los servicios. Yo tengo la capacidad de, así como replico del sitio secundario, del sitio primario al sitio secundario, cuando yo vuelvo a restablecer el servicio en el sitio secundario, en el sitio primario, volver el servicio atrás, que es lo que vos todavía no tenés resuelto cómo hacer. ¿Cómo complementamos vSphere con Site Recovery Manager? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Tenemos el DR, o sea, Disaster Recovery tradicional, donde solamente tenemos hardware físico, replicación o backup, dependiendo la suerte y el billete, la billetera que tengamos en cada uno de nuestros casos para poder manejarlo. Tenemos reducción de costos por nueva consolidación. No me voy a poner a ver esto de cada uno de estos, pero sí, los beneficios son muy pocos. Desde el punto de vista de vSphere, llegamos hasta la encapsulación y recuperación simple. Como funcionalidad adicional de Site Recovery Manager, yo tengo la replicación. A partir de la versión 5 de Site Recovery Manager, yo tengo un componente de replicación dentro de Site Recovery Manager que no requiere replicación por hardware. Ojo con eso. No está pensado para aplicaciones de Tier 1, no está pensado para Exchange, no está pensado para SQL Server, ni Oracle. Pero yo tranquilamente podría tener un web server replicando, podría tener un servidor de antivirus replicando, podría tener un file server replicando. ¿Sí? Son alternativas. Sin necesidad de tener replicación por hardware. Hecho por computación, todo mágico. Sí. No es para aplicaciones de nivel 1, de Tier 1. No te vas a ahorrar la necesidad de comprar una licencia de réplica, no sé. Hoy estás trabajando con EMC, puede ser de Recover Point o de... ¿cómo se llama el otro? No me sale el otro componente de réplica que tiene EMC. No te vas a ahorrar la licencia, pero te vas a ahorrar... Mirrorview, excelente. Mirrorview, Recover Point, puedes estar viendo, o Continuous Access de HP. No te vas a ahorrar la compra de esa licencia, pero te vas a ahorrar en el volumen. Generalmente ese tipo de soluciones se licencia por volumen. Vos agarrás y decís, dame 1 tera de replicación. Dame 2 teras, 6 teras de replicación. Bueno, no te vas a ahorrar la entrada, pero sí para el volumen más chico, que puede llegar a ser más importante, como puede ser motores de base de datos, mensajería. Y ADM lo podrías meter dentro de la replicación por hardware y hacer la replicación por software para el resto de los servicios que vos tenés ahí arriba. Tengo la capacidad de administración de planes de recuperación y migración. Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar dentro de la herramienta, definir cuáles son mis planes de recuperación. Yo puedo agarrar y de antemano, una vez que yo hago todo el análisis completo de mi organización, hago análisis de requerimiento de tiempos, hago el análisis de los servicios que estoy teniendo ahí arriba y hago una definición de dependencias de cada uno de los componentes de mi infraestructura, yo puedo armar mi plan de recuperación dentro de Site Recovery Manager. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que empezar un proceso de recuperación no tenga que pensar. Yo tengo que llegar al sitio secundario, apretar el botón rojo y empezar el proceso de recuperación. Pero no pensar, es iniciarlo en ese momento. Pensar, tuvimos tiempo de pensar antes. Es como querer ir a comprar el seguro del auto el día después de que lo chocaste. No sirve. No vamos a ir a ningún lado, se nos va a hacer muy complicado. Automatizo las tareas de failover y pruebas no disruptivas. Es decir, yo puedo probar todo mi proceso de recuperación en el sitio secundario sin necesidad de impactar sobre el sitio principal. ¿Sí? Los usuarios no se enteran de que yo estoy probando una prueba de recuperación.
Y tengo la capacidad, con la nueva versión de ese Recovery Manager, de racionalización de migraciones planificadas y failover automáticos. Hasta la versión 4, yo no tenía la capacidad de failback. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por algún motivo, tenía que ir a procesar al sitio secundario, tenía que hacer todo el proceso inverso. ¿Qué quería decir? Redefinición de los planes de recuperación, réplica del secundario al primario, y apretar el botón rojo y ejecutar el plan de recuperación para volver. Hoy por hoy, con la nueva versión de ese Recovery Manager, yo tengo la capacidad de, en el aire, decir cuándo quiero volver del sitio secundario al sitio principal una vez que mi centro de cómputos original está en condiciones de poder albergar mis servicios otra vez. Y después lo que tengo son migraciones planificadas también que puedo hacer con esto. Yo puedo decir, ok, voy a migrar mi centro de cómputos de un centro que tengo en Telefónica por uno que tengo en Telecom. Yo puedo hacer una réplica de sitio a sitio o de mi sitio de mi centro de cómputos a un centro de cómputos, y apretando solamente un botón, solamente el tipo ya se encarga de hacer la migración planificada. Baja las máquinas virtuales ordenadamente y las empieza a aprender del otro lado. Tengo que mudar de edificio, no sé, piensen en las N posibilidades donde yo requiera migrar todo mi centro de cómputos, lo puedo cubrir con esto. Este gráfico es simple, pero es efectivo. ¿Cuáles son los procesos que yo tengo involucrados a la hora de recuperar un servicio que está corriendo en un servidor? Tenemos la comparación entre un físico y un virtual. Si el proceso, si la organización es madura, tiene procesos maduros, estas 40 horas pueden ser menos, ¿sí? Pueden ser mucho menos. Lo que no puede ser menos es este proceso de recuperación, este proceso de restauración. Dependiendo del volumen de datos que yo tenga dentro de la aplicación o dentro de ese servidor, yo no lo puedo minimizar. Yo voy a achicar la configuración del hardware, la instalación del sistema operativo, configuración, instalación de agente de backup, pero este proceso de restauración va a tomar lo que me demora a mí sacar los datos de la unidad de cinta, del medio óptico, del disco externo, no sé, de donde lo quieran, donde lo hayan tenido guardado. En cambio, con esto es mucho más simple. Yo lo único que tengo que hacer es restaurar la máquina virtual y prenderla. Es mucho más rápido. Con ser Recovery Manager, yo les contaba que tenía algunos beneficios, ¿sí? Yo acá tengo la capacidad de trabajar en un failover activo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener mi sitio principal y mi sitio secundario donde tengo la operación. En el sitio principal y en el sitio secundario no tengo absolutamente nada productivo. Puedo tener activo-activo, ¿sí? Donde yo estoy usando mi sitio secundario para tener ciertas operaciones, como teníamos en una gráfica anterior, donde teníamos desarrollo, testing, QA, homologación, no sé, las diferentes instancias de desarrollo que ustedes quieran tener en el sitio secundario. Al momento de que yo disparo el plan de recuperación, es muy probable que, para poder hacer uso de todos los recursos disponibles, todos esos servicios o esas instancias de desarrollo las bajemos para darle lugar a la operación primaria que yo tenía en producción. Después tengo failover bidireccional, porque en caso de ustedes donde tenían desarrollo de aplicaciones, lo que para mí es un problema, decir, tengo desarrollo, testing, homologación, que para mí es totalmente secundario, para vos es tu actividad principal de negocio en alguna instancia. Entonces que esos servicios estén caídos, a vos no te va a gustar. Bueno, en este caso yo lo que puedo hacer es un uso de failover bidireccional, donde tengo toda mi producción de servicios, mensajería, base de datos, validación de usuarios, file server, en un sitio principal, tengo en otro sitio las instancias de desarrollo. Y yo por no decir Recovery Manager puedo ir para un lugar o puedo ir para el otro, con la misma instancia de producto, ¿sí? De una réplica bidireccional. Y después lo que tengo es recuperación centralizada, que no es otra cosa que muchos sitios a un único sitio. Tengo pequeñas oficinas con pequeños centros de cómputos, yo puedo hacer que todas repliquen a un centro de cómputos más grande y tener la capacidad disponible ahí para poder levantar la instancia que se haya caído en el momento. ¿Cuánto escalamos? ¿Hasta dónde lo podemos llevar a esto? 1000 máquinas virtuales. ¿Están forzados? No, ninguno de los valores que van a ver acá están forzados. Están pensados más que nada en
cuanto a lo que es tiempos de recuperación. Si yo me voy mucho más lejos que estos números, administrar esto se hace caótico. Pero tengo 1000 máquinas virtuales, 500 máquinas virtuales por Protection Group. Los Protection Groups son grupos de protección que yo defino dentro de esa Recovery Manager. Son los que me van a definir a mí cómo voy a entregar prioridad a las máquinas virtuales que voy a recuperar. ¿Sí? Imagínense que yo le asigno a un Protection Group 500 máquinas virtuales, ¿cómo hago para asignar la prioridad ahí adentro? Son 500 máquinas virtuales para asignar la prioridad. Se empieza a hacer complicado. Por eso yo les decía que no es tan forzado. Puedo generar 250 Pod Groups, Protection Groups, con 500 máquinas adentro. Planes de recuperación simultáneos 30. Esto es importante. Yo no tengo por qué generar un único plan de recuperación para toda mi infraestructura. ¿Por qué? Porque yo lo que pude haber perdido fue un servicio y no todo mi centro de cómputo. Supongamos que el storage que mueve mi servidor de correo electrónico se cayó. Y para mí el servidor de correo electrónico es crítico y el fabricante del storage me dice que hasta dentro de una semana yo no voy a tener el reemplazo de mi parte. ¿Puedo estar una semana sin correo electrónico? No. Pero lo que sí puedo hacer es generar un plan de recuperación para el correo electrónico únicamente y levantarlo del otro lado. ¿Sí? Arquitectura de alto nivel. Muchos componentes ya los conocen. vCenter, ESX para mover las máquinas virtuales. Lo que le agregamos acá es Recovery Manager Server, un SRA. El SRA es el Storage Replicator Adapter. Es el componente a mí que le permite al Recovery Manager hablar con la caja de discos. Ustedes me dirán, ¿para qué quiero hablar con la caja de discos si la caja de discos es la que se encarga de hacer la réplica? Es importante que el Recovery Manager pueda hablar con la caja de discos. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me voy al sitio secundario, me pongo en el servidor de ese Recovery Manager y le digo que ejecute el plan de recuperación, la réplica o las LUMs que están replicadas del otro lado son read-only. ¿Por qué? Porque son snapshots de estas. Entonces, el Recovery Manager, por medio del SRA, se conecta a la caja, borra las marcas de snapshot, las habilita como modo lectura-escritura y se las presenta a los SX para que empiecen a levantar las máquinas virtuales. ¿Sí? Tenemos el plugin de CRM en el sitio primario como en el secundario. Esto nos permite a nosotros, digamos, acceder a la interfaz de administración de ese Recovery Manager para que emparejar sitios. Emparejar sitios significa conectar dos vCenter servers entre ellos. Revisión de los LUNs replicados. Definición de los Protection Groups. Definición de los planes de recuperación. Y alguna que otra cosita más que está perdida por ahí. Pero con eso está. Básicamente lo que podemos hacer es eso. Esto es lo que les contaba antes. No tiene demasiado. Replicación por vSphere. Esto es lo que yo sí les había comentado por arriba, pero lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, o estábamos acostumbrados a ver hasta el año pasado, era esto de acá abajo. Replicación por medio de almacenamiento. Hoy por hoy todos los fabricantes de hardware nos están brindando la posibilidad de replicar nuestros datos de un sitio al otro. El problema que estamos teniendo con eso es que es carísimo. Es caro contar con el servicio de una fibra óptica que nos permita conectar los dos sitios. Es caro tener otro sistema de discos del otro lado. Y es caro también la licencia de réplica de volumen. Entonces tenemos una solución que es efectiva, funciona muy bien, está completamente probada, pero es muy cara. Y no es, digamos, adecuada para cada uno de los ambientes. Es por esto que VMware lanza la replicación por medio de software, que me permite a mí replicar aplicaciones, máquinas virtuales, no aplicaciones, máquinas virtuales que corren aplicaciones, pero que estén de tier 2 para abajo. El costo es mínimo, estoy trabajando con almacenamiento low-end, ¿sí? Con el storage más chiquito, con menor capacidad, con menor caché, yo ya lo puedo estar usando. No requiere una licencia adicional de software, ¿sí? Está dentro del SAR Recovery Manager. Luego por máquina virtual, ¿esto qué me permite a mí? Yo agarro esta máquina virtual y le digo vos y vos, empezás a replicarte. En cambio por hardware no me queda otra que hacerlo por disco, por volumen de disco, por número. Y
lo administro directamente desde el vCenter, ¿sí? No requiero meterme en la consola del vSphere, del Navigator de EMC para poder definir quiénes son los que replican o la réplica que tengo que hacer de sitio a sitio. ¿Para qué me sirve esto? RPOs de 15 minutos. ¿Saben lo que es el RPO y el RTO? ¿Trabajaron en eso? No. Bien. RPO es el Recovery Point Object. Es el punto objetivo de recuperación. Yo tengo, desde la línea en que yo declaro un incidente, para atrás, el punto en el que yo tengo que recuperar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo perder más de 10 minutos, no puedo perder más de 2 horas de procesamiento de datos. Entonces yo declaro el incidente y si son 2 horas, mi RPO, tengo que ir 2 horas para atrás y tener la información disponible para poder levantarlo. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo este RPO? Este RPO te está diciendo que lo máximo que te puede dar son 15 minutos. Si vos estás por fuera de esos 15 minutos, es decir, si vos no puedes perder información, esto no es para vos. ¿Sí? No es para tu solución, no es para tu infraestructura. Si vos tenés, como me dijiste vos, y a lo sumo pierdo 24 horas. Ojo, puede ser interesante. Puede llegar a ser interesante. Si estás dentro de 500 máquinas virtuales y manejar 15 minutos de pérdida, puede llegar a ser interesante para tu infraestructura. No tengo replicación sincrónica, ¿sí? O sea que es a medida que voy cargando el buffer va mandando, pero no tengo garantía del otro lado de lo que está pasando. Un poco de números. Si yo trabajo con replicación por storage, estoy hablando de $2.000 por máquina virtual. De nuevo, estos números son bastante americanos, ¿no? Hay que ver acá cómo se negocian los precios, los volúmenes de máquinas que podemos montarle sobre un servidor físico. Pueden variar un poco, pero la diferencia sí es de 3 a 1. 3 y un poquito más aún. Es un número interesante. Ups. Acá tenemos los componentes, ¿sí? De la réplica. vCenter, Ser Recovery Manager, esto es lo mismo que yo trabajara con un storage, con replicación por medio de storage físico. Pero le estoy agregando acá una capa en el medio que es el Management Server de replicación. Y dentro de cada uno de los SX instala un agente de replicación que habla contra el otro agente de replicación del otro lado. Y el manager que tengo en el sitio secundario que se encarga de controlar el estado del avance de las réplicas que vamos teniendo. Tenemos dos modos de licenciamiento. Estándar y Enterprise. No hay diferencia de funcionalidades entre cada una de ellas. Es lo mismo. Lo único que cambia es cuando yo salto a la máquina 76. VMware define que si yo estoy trabajando con 75 máquinas, soy un negocio SMB para ellos, una pequeña y mediana empresa. Cuando pasé a la máquina 76, automáticamente soy Enterprise y tengo que pagar las licencias por Enterprise. ¿Eso qué quiere decir? Yo tenía 75 estándar, tengo que hacer 75 upgrades a Enterprise y además empezar a trabajar con las licencias Enterprise para las máquinas que yo vaya agregando en el medio. ¿Sí? Las funcionalidades son las mismas, como les decía, así que no estoy teniendo ningún tipo de cambio. ¿Cómo se licencia? Por máquina virtual se vende por grupo de 25 máquinas virtuales. Yo no puedo comprar menos que eso. ¿Sí? 25. 25. Y es una licencia por cada máquina virtual protegida. Yo puedo tener una granja de 400 servidores virtuales y solamente proteger 100. ¿Sí? Es una decisión mía. No, por más que yo tenga 400 definidas en el vCenter, no tengo que protegerlas a todas juntas. Necesito vCenter 5 para correr Ser Recovery Manager 5. Necesito vCenter 5. Puede ser estándar o Foundation. Foundation era hasta 3 hosts físicos. El estándar escala hasta menos del hardware. Y puedo correr sobre vSphere 4 o vSphere 5. No tengo límite de versión de hipervisor para poder correr, para impactar esto. Pero si voy con Enterprise Plus, Enterprise, Advanced o Standard. No voy a los Foundation, estos chiquititos, los Essentials, perdón, que había antes. Casos de uso: failover ante desastres, prevención de desastres, migración planificada.
Es muy raro esto, pero prevención de desastres, failover ante desastres, es difícil de separar. Failover ante desastres es simple. Me cayó un meteorito en el centro de cómputos, tengo que ir para otro lado, donde no están los zombies, no están los ovnis, no hay nada. Tengo que hacer un vuelco de servicio para el otro lado. Listo. Impacté, apreté el botón rojo y empecé a mover todo para el otro lado. Pero en el sitio principal no quedó nada. No quedó absolutamente nada. Prevención de desastres, el concepto es distinto. Supongamos que nosotros estamos en el Caribe hoy y me anuncian que se viene un tornado. Y que las probabilidades de que el tornado me pase por arriba del centro de cómputo son del 99%. Y yo tengo N cantidad de horas para hacer algún tipo de actividad. Yo puedo hacer una prevención de ese desastre. Puedo apretar el botón rojo y decir, ok, me llevo todas mis máquinas virtuales de este centro de cómputos al otro centro de cómputos. Proceso ahí, pase el huracán, si me pasó por arriba, mala suerte. Si no me pasó por arriba, buenísimo, tengo que mover todo de nuevo para el sitio principal, pero en ningún momento interrumpí mi servicio. Distinto es cuando el huracán te pasó por arriba y tenías todo procesando de adentro. Es muy difícil cambiarlo. Y el que les contaba antes, la migración planificada. Es decir, yo tengo que irme de un centro de cómputos a otro centro de cómputos, tranquilamente puedo armar la réplica entre ellos y hacer el movimiento de las máquinas virtuales ordenado hacia el otro centro de cómputos. Un punto importante, el failover ante desastres no es ordenado. Perdón, la levantada es ordenada, la bajada no es ordenada. Se estima de que acá, como les decía, un meteorito me golpea el centro de cómputo, yo me quedé sin energía y los equipos cayeron al piso y automáticamente quedaron inutilizados. En prevención de desastres, si yo tengo tiempo y lo estoy viendo venir, puedo bajar todo mi centro de cómputos y moverlo ordenadamente. Eso que me va a garantizar a mí, que yo no pierda información en el traspaso de un centro de cómputos al otro. Migraciones planificadas, era lo que yo les comentaba antes. No tengo pérdida de datos durante el proceso y la recuperación es consistente en el sitio secundario. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo hago una migración planificada, las máquinas virtuales se apagan antes de que yo empiece a hacer la migración. Se apagan las máquinas virtuales, se censa con el storage por medio del SRA, ese Replication Adapter que tenía ahí como componente de vCenter Site Recovery Manager. Le pregunta al storage si se replicó hasta el último bit de esas máquinas virtuales. Cuando el último bit fue replicado, ahí empiezo a hacer la migración hacia el otro sitio. Failback automatizado. Esto no estaba en la versión anterior de ese Recovery Manager. Esto era un problema. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo puedo darles el ejemplo que les di antes, donde yo pierdo un servicio de mi infraestructura, como puede ser la mensajería, pero toda mi infraestructura sigue funcionando. Entonces, ¿qué pasaba? Tomar la decisión de hacer un vuelco de servicio a sitio secundario era algo político. ¿Sí? Hoy por hoy se está tomando como premisa no dejar esas decisiones al azar, sino ya establecer que si el correo se cae y a las 2 horas no levantó, vamos al sitio secundario. Si las bases de datos cayeron, no levantan a las 3 horas, vamos al sitio secundario. ¿Por qué? Porque el costo político de tomar una decisión de ese estilo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque este punto de failback era crítico. No podíamos volver al sitio principal sin perder algo en el medio. Hoy por hoy, VMware, con la asociación que tiene con EMC, logró integrar un componente de la réplica, del componente de réplica de storage, que se llama Recover Point, a el failback automatizado. ¿Qué hace? Cuando yo estoy trabajando en sitio secundario, porque es el vuelco de servicios, y va censando que vuelve a tener acceso al sitio principal, va manteniendo lo que se llama un journal. Un journal es un diario. Todo cambio que se va produciendo en el sitio secundario lo graba en el sitio primario. Lo graba en el sitio primario, lo graba en el sitio primario. ¿Para qué? Para cuando yo agarre tenga que volver al sitio principal, después de un par de días, un par de semanas, donde yo estoy operando en el sitio secundario, la vuelta sea mucho más simple porque no tengo que hacer la réplica completa. Esto no funciona si yo perdí el sitio principal y me quedé afuera más de una semana. ¿Sí? Si yo perdí por 2 días el centro de cómputos principal, me fui al secundario y en 2 días el sitio primario vuelve a estar activo y yo lo veo y puedo volver a grabar los cambios, excelente, no hay ningún problema. Si yo lo perdí por más de 5 días, tengo que romper toda la configuración que tenía, replicar del secundario al primario
y ejecutar la migración planificada. ¿Sí? Es muy parecido a lo que habían visto con Diego en las etapas de proceso. Nosotros trabajamos mucho con lo que es relevamiento y análisis de procesos. Esto es fundamental para un proceso de plan de recuperación de desastres. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo en un plan de recuperación, en un proceso de análisis muy profundo de cada unidad de negocio de mi organización, estoy corriendo el riesgo de dejar detalles afuera, estoy corriendo el riesgo de dejar unidades de negocio que son importantes y claves para el negocio fuera del plan, y dejarlas fuera del plan y darnos cuenta a la hora de estar ejecutándolos, que es algo bastante grave. Identificación de requerimientos y dependencias. ¿De qué depende este servicio? Me imagino que vos estás trabajando en la caja de valores y no estás aislado del mundo, debes tener enlaces por todos lados. ¿Y a vos de qué te sirve mover tus máquinas virtuales de un sitio al otro si no tenés los enlaces del otro lado? No te sirve de nada. Te van a felicitar por decir, bárbaro, moviste todo, pero no tenés un solo servicio online. ¿Sí? Todo el mundo te va a agarrar y te va a decir, buenísimo, ¿y ahora de qué me disfraz? Salimos del diario. Salimos todos en el diario, tal cual. Yo porque te lo implemento y vos porque lo activás. Identificación de requerimientos de RPO y RTO. Como les comentaba antes, el RPO es el Recovery Point Objective. Es el punto desde el cual yo declaro el incidente hacia atrás, cuánto tiempo puedo perder. Y el RTO, que es el otro valor clave, es el Recovery Time Objective. Okay, yo puedo perder 2 horas. ¿En cuánto tiempo las tengo que recuperar? Es decir, se declara el incidente. ¿En cuánto tiempo que tengo que estar arriba de nuevo? Ese es el otro valor. Se diseña el plan de recuperación y se hace el rollout. Procesos involucrados. Procesos involucrados. Que a nuestro entender no pueden dejar de existir. ¿Por qué? Porque como les comentaba al principio de la presentación, mucha gente tiende a pensar que comprando ese Recovery Manager, instalando, configurando, se salvaron para toda la campaña. No. Hay que hacer un Business Impact Analysis que me permite a mí definir cuál es el impacto de la pérdida de un servicio o unidad de negocio dentro de la organización. ¿Qué va a pasar? Definición de RPO y RTO, que es lo que yo les comentaba antes. Desarrollo un análisis de riesgos. Una vez que yo tengo el análisis de impacto, ¿cuáles son los riesgos que pueden atacar en base a esto que yo definí? Definición de RP, que tiene un enfoque tecnológico, ¿sí? Es como yo vuelvo los servicios arriba. La creación de runbooks que me permitan a mí recuperar los servicios. Desarrollo de BCPs. El BCP es muy distinto de un DRP. El BCP es el Business Continuity Plan. Involucra a personas, involucra a procesos que no estén involucrados en el DRP. El DRP tiene un foco tecnológico. Busca recuperar el servicio rápidamente, sacarlo a la calle, ponerlo online, ponerlo activo para que podamos consumirlo de nuevo. Pero el BCP es el que se tiene que encargar de decir, ¿tengo escritorios suficientes para la gente en el sitio secundario? Hay un proceso que tengo que facturar y mando sobres. ¿Tengo los sobres? ¿Dónde van a estar esos sobres? ¿Quién los va a tener? ¿Quién los va a llevar? Bueno, todo ese tipo de aspectos que son como satélites que van girando alrededor de la tecnología, pero son importantes porque a mí no me sirve de nada que yo tenga la capacidad de imprimirte las facturas pero no tenga los sobres para sacarlos a la calle. ¿Sí? Y por último, las pruebas de DRP y BCP. Yo las pruebas de DRP te las resuelvo fácilmente con un SAP Recovery Manager. Yo puedo probar el DRP fácilmente, los usuarios no se enteran, está bueno, pero el BCP es el que me fuerza a mí a procesar y a trabajar en el sitio secundario y darme cuenta de que me falta toner para la impresora. No sé, lo que quieran. ¿Sí? Son puntos clave que no pueden dejar pasar. Disaster Recovery as a Service. Esta es una tendencia que empezó hace 1 año, año y medio, me animo a decirles, no mucho más que eso. Que es la capacidad que están teniendo los grandes ISP de brindarles a ustedes como cliente final una capacidad de procesamiento, una capacidad de memoria, una capacidad de almacenamiento tal que les permita a ustedes correr sus planes de recuperación, no en un centro de cómputos de ustedes, sino en el centro de cómputos del ISP, lo cual les evitaría a ustedes tener que hacer toda la compra de hardware, el arrendamiento de las líneas de replicación, las compras, las licencias de software. Digamos que el CAPEX, que es toda la compra inicial de los componentes de la solución, lo llevamos a un
consumo de OPEX, que es una factura mensual por un servicio que me vende Telecom, Telefónica, iPlan, no sé, nombre en el que quieran, que esté trabajando con esta tecnología, nos va a pasar de una inversión que puede ser de miles y miles y miles de dólares inicial a una factura que no va a ser chica, mensualmente. Pero financieramente a la gente de finanzas le cierra mucho más trabajar con esto, con OPEX, que andar comprando todos los meses o todos los años activos nuevos para la organización.